a esta fecha. Bueno, nunca nos explicaron ellos cuál fue la razón por la cual el dictamen regresó a la comisión política. Con respecto a las entrevistas que se están haciendo ahorita magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recordemos que ya se había hecho una agenda, entonces por ende es que se están haciendo estas entrevistas en los plazos que se habían estipulado dentro de la comisión política. Pero sí, no se nos ha dicho nada. Lastimosamente, como ellos tienen la mayoría, este es un problema definitivamente de ellos. Nosotros solo les hemos insistido en que se tiene que respetar, como está establecido, que el Partido Arena tiene una representación, al igual que el FMLN, porque son los tres partidos que tuvieron la mayoría de votaciones en las elecciones presidenciales. Pero aquí pasan tres cosas. Una, que se haga esa reforma constitucional, que al final pues solo sería la ratificación del artículo. La segunda es que quieran dejar a los partidos políticos de fuera, y eso significa de que también puedan hacer una elección parcial, que ya se ha hecho. Puede ser que solo quieran elegir el de ellos y los de la Corte Suprema de Justicia y dejar afuera los de los partidos políticos con el fin de poner a alguien afín a ellos. Esto podría pasar también. Y la tercera razón es simple y sencillamente que ellos no están de acuerdo y que no tienen a la persona que quieren que los represente. Se escuchaban rumores, por ejemplo, que parte de esto era porque la presidenta de la Corte de Cuentas, en este caso, no podría, porque tendría que renunciar a la Corte de Cuentas. Entonces, esa renuncia aún no ha llegado. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa dentro de la comisión política. Nosotros seguimos en la espera de esto y creemos que no puede continuar mucho más tiempo con esta cefalía. ¿Por qué? Porque ya hay problemas administrativos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, con el personal que tiene que tener algún tipo de decisiones dentro del mismo, que no lo pueden hacer porque no tienen la venia por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes consideran que se les podría vulnerar el derecho de tener representación en este organismo electoral? Yo creería que por supuesto que sí, si ellos pudieran nos sacaran dentro de esta elección. Mire, hay muchas personas que fueron ex magistrados, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, que eso es lo que están tratando de decirle a la gente, de que no permitan que nosotros tengamos una representación, pero esto es una decisión meramente legal porque así se establece dentro de la ley. Y en otro tema también, diputada, le quería preguntar por los dos dictámenes de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, que en teoría deberían venir hoy en agenda. Uno de ellos por la adhesión del país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, porque estamos hablando que este se sumaría al CAF, al Fondo Saudí de Inversión, como nuevas fuentes de financiamiento o de endeudamiento que el gobierno ha adquirido en los últimos 3 años, en lugar de recurrir a los que siempre han sido los tradicionales, el Banco Mundial, el BID, el mismo FMI, con el que no se cierra un acuerdo, pero el argumento que se utiliza para justificar es que se dice que se diversifican los orígenes de donde se obtienen financiamientos. Entonces, ¿cómo toman ustedes esta nueva adhesión a un organismo para obtener financiamiento por parte del gobierno? Mire, realmente recordemos que no han llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es que una de las situaciones que el fondo les está pidiendo al gobierno es la transparencia. También, no sé si ustedes han podido tener acceso a platicar con parte de personas que están viendo este tema y nos comentaban que les están pidiendo, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, que esas deberían de estar también en parte de esas transparencias que se les están pidiendo a ellos, y que varios no las han presentado. Entonces hay varias cosas ahí que no están permitiendo que se dé por completo este acuerdo. Sin embargo, a raíz de no tenerlo, están buscando otras fuentes de financiamiento en lugares como, por ejemplo, lo que va a pasar ahora dentro de la plenaria, y que al final de cuentas lo que quieren es buscar quién les dé dinero más fácil para salir de los hoyos económicos en los que se encuentran, ¿verdad? Sí, quizás para complementar la respuesta, acuérdense que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se ha logrado cumplir porque ellos tampoco quieren el tema, como dice Marcela, transparentar. Número 2, la regulación del Bitcoin. Le están pidiendo que regulen ese tema y además disminuir la grasa pública. Aquí van a haber despidos porque ya el Estado ya no tiene la capacidad financiera para poder absorber tantos sueldos y salarios. Y número 3, el tentativo aumento del IVA, ¿verdad? Entonces ellos quieren hacer un puente para llegar a otras fuentes de financiamiento, como lo que van a poder aprobar este día en la plenaria.
y por el segundo dictamen, que es la reforma a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, básicamente para crear la pena de 10 a 12 años para quienes, teniendo acceso a bases de datos, dice que vulnere, que genere información falsa, que genera todo un tema de figura de delito ahí. Pero lo que les quiero preguntar sobre esta reforma es si no les hace ruido que esta reforma no se haya estudiado en la Comisión de Seguridad, que fue quien aprobó la ley originalmente, que no se le haya preguntado al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía, al Ministerio, que son quienes siempre defienden este tipo de temas de pena, sino al Ministerio de Economía. No les hace ruido que así se haya aprobado, y qué opinan de la reforma como tal. Bueno, realmente, de hecho, esta debió de irse a la Comisión de Seguridad. En ningún momento debió de haberse visto dentro de la comisión que se dio. Esto a todas luces es una forma de que la gente no lo vaya a ver desde el otro ámbito. De hecho, las opiniones no debían de haber sido al Ministerio de Economía, sino que debió de haberse llamado al Fiscal General de la República, al Ministerio de Seguridad, incluso, si es posible, a la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un tema de los delitos y del cómputo de la pena de estos, que en vez de ser delitos que podían ser menos graves, los ha pasado a otro tipo de pena. Entonces creería yo que eso sí es una forma también de disfrazar todo lo que ha estado pasando en los últimos días y la situación donde la población les ha pedido también a ellos que transparenten, ¿no? Y otro problema es que hemos visto que varias filtraciones que se han dado por algunos grupos cibernéticos, y que eso tampoco les ha causado a ellos un poco de incomodidad, llamémoslo así. Sin embargo, nosotros como Arena, en la legislatura 2018-2021, yo personalmente presenté el tema de la protección de datos, la ley de protección de datos, y esta fue vetada por el presidente Nayib. Nosotros tratamos y buscamos la forma de superar este veto, y al final pues no se logró. Si nosotros tuviésemos esta ley de protección de datos, ninguna de estas cosas fueran necesarias. Creo yo que esa es una deuda que se tiene con la población, y que por supuesto que es algo que se debe de trabajar dentro de la Asamblea. Es bien complicado al final de cuentas, porque hay ciertos límites de respeto obviamente a la protección de datos, pero también aquellos abusos que se dan por parte del Estado con respecto a los datos de la propia población, para buscar que no exista transparencia. Una ley de protección de datos, precisamente como la que se aprobó y se vetó, ¿qué implica y qué podría tener una ley de esas que, como se dice, quizás no haría necesario que existieran estas reformas? Bueno, mira, más que todo eran datos. Tú tienes que ver una diferencia entre los datos de la persona y los datos que le inmiscuyen a la administración pública. Por ejemplo, datos personales, por ejemplo, tu derecho al seguro social, tu número de afiliación de las AFPs, tu situación o récord crediticio bancario. Todas esas cosas son algo que debe de protegerse de la persona para que no se conozca, obviamente, porque son situaciones confidenciales y personales. Y otras son aquellos datos que sí le conciernen a la administración pública. ¿A qué me refiero? ¿Quién es empleado de qué institución? ¿Qué desempeña? Entre otros. Entonces, esa diferencia es la que se protege dentro de esta ley, que al final pues no fue aprobada porque daba varias excusas, entre ellas era por razones económicas. Recuerdo muy bien que una de las razones del veto fue por razones de economía, que por eso no se podría aplicar la ley de protección de datos. Diputados, en el tema siempre de las subvenciones presupuestarias y los salarios, los diputados de Nuevas Ideas la semana pasada empezaron a publicar una serie de cuadros, ¿verdad?, con supuestas planillas de sus empleados, asistentes de $500 como asistentes de casi $3,000. Mi pregunta es, ¿esto siempre se ha manejado así? ¿Cada diputado establece cuánto le quiere pagar o le va a pagar a un empleado? Y si es así, ¿acaso no debería haber, digamos, como un orden de, digamos, asistente 1, asistente 2, como un orden de escalonado para el pago de los salarios? Bueno, de hecho debería de trabajarse bien un manual que establezca cuáles son los salarios basados en las funciones. Pero realmente lo que se hace dentro de la Asamblea Legislativa es que se le hace una asignación presupuestaria al grupo parlamentario en general, ¿verdad? Y esto se va una por diputado. Por ejemplo, el periodo pasado, como les comentaba, era de 14,000 en el caso de Arena. En este periodo fue de 13,200 por cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos trabajando todo el presupuesto
en toda la fracción, porque solo somos nosotros dos, entonces cada quien ha buscado personas técnicas para el desarrollo de las funciones de la fracción. Sin embargo, en el caso de Nuevas Ideas, tengo entendido que se les dio un presupuesto de 14,000 o no sé si 13,200, no hemos visto todavía el documento, pero ellos, tengo entendido que 8,500 se les asigna para que ellos puedan administrar su personal. Ahora, lo que no han transparentado es qué pasa con el resto, porque el jefe de fracción es el que debe de administrar esos recursos. ¿A qué me refiero? Me supongo que contratación de secretaria, no sé qué tipo de equipo es el que ellos tienen, pero eso no lo han transparentado todavía. Entonces él debería de decir, bueno, esto se está ocupando por parte de los diputados que ya lo presentaron, ahora esto es lo que nosotros como fracción estamos utilizando para nuestro trabajo. Y cada diputado decide, bueno, yo le quiero pagar 1,000 a este asistente, 1,500 a este otro, es discrecional. Es discrecional. Debería haber un orden al respecto. La gente se ha pronunciado bastante. Creo yo que sabes cuál es el problema cuando se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque en la asamblea, por ejemplo, tú estás viendo que tienen fotógrafos de mayor salario que personas técnicas. Entonces, la asamblea es algo que, por ejemplo, yo vi a alguien que ponía que trabajaba para territorial, que era un empleado territorial. La asamblea no permite estas plazas. De hecho, esto es delicado porque en teoría el presupuesto que tú tenés es para trabajo legislativo. ¿Qué implica eso? Gente técnica que te ayude a hacer las leyes. Y obviamente gente administrativa, secretarias o asistentes que te apoyen, pero no para ese tipo de trabajo. Lo mismo era con el caso de los carros, con las motos, porque alguien dijo que lo había agarrado porque lo iba a ocupar para su trabajo territorial. Eso no está permitido, porque tú estás haciendo campaña con fondos públicos y estos solo funcionan para la fracción. No debería de ocuparse para otra cosa. Obviamente nosotros renunciamos a esto, pero son ejemplos de lo que te digo, la desnaturalización que se ha hecho de los bienes, y también bienes me refiero a los bienes, el carro y todo esto de la institución, y también al presupuesto de la misma. Solo quisiera cerrar lo que Jessica ha preguntado, solo por un tema de precisión. En el caso de ustedes, entonces, todos los empleados que tienen en la fracción son de la fracción, no tienen, por ejemplo, creo que son 13, 16. A 15. 15. No tienen que de esos 15 sean 3 de ustedes, 2 de usted y los otros 10 de la fracción. Todos nos están los 15 ayudando. de la fracción. Todos nos están ayudando. O sea, pues obviamente siempre tenemos alguien que está cercano a uno de nosotros que nos apoya, pero todos están desempeñando funciones para toda la fracción. En un solo equipo. Eso, cabal. Gracias, diputado.